Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte, entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Arirang se convierte en el primer álbum de un artista asiático en la historia en permanecer 40 días en el número 1 de la lista mundial de álbumes de Apple Music. Felicitaciones BTS. BTS se mantiene en el puesto número 1 de la lista semanal mundial de Anteo. Ya lleva 7 semanas en la lista, de esas 6 semanas en el puesto número 1. Felicitaciones BTS. Like Crazy ha superado los 3 billones de reproducciones de audio on demand en todo el mundo. Felicitaciones Jimin. Seven ahora es la canción número 22 más reproducida en la lista global de Spotify, superando a Cruel Summer de Taylor Swift. Felicitaciones Jungkook. Jimin ha superado los 12 millones de seguidores en Spotify. Es el 9º solista de K-pop con más seguidores en la plataforma. Felicitaciones. ¿Aún no sigues a Jimin en Spotify? ¿Qué esperas? Ve a la aplicación y aprieta el botón de seguir. Jungkook ha superado los 20 millones de seguidores en Instagram. ¿Lo sigues? Puedes encontrar las redes sociales oficiales de Jimin y Jungkook en la descripción de cada video. Vota por Jimin y Jungkook en los AICAN como mejor bailarín y mejor cantante. Vota en los ABM por BTS como mejor grupo. Vota en los ABM por Jimin y Jungkook como el artista más popular. Vota en los American Music Awards por BTS en la canción del verano. Artista del año. Y mejor grupo masculino de K-pop. Recuerda que los enlaces están en la descripción de cada video. Jimin es un artista increíble y respetuoso. Al caminar por el estadio durante la interpretación de Idol, Jimin vio en la multitud a una fan mayor. Él puso su mano en su corazón y se inclinó ante ella. ¡Qué hermoso gesto! Proyecto Jimin en Chile. Como saben, Jimin pasará su cumpleaños en Chile, y se presentará con BTS el día 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional. Para esos días se le cantará el cumpleaños. ¿En qué minuto hacerlo? Cuando Jimin pronuncie su discurso en la parte final. Si tienes Armibon, ponla en color amarillo, lleva carteles o cualquier cosa que esté permitida para hacer ese momento mágico e inolvidable para nuestro querido Jimin, y vea cuánto es amado en Chile. Súmate y corre la voz. En cada video te estaré recordando este proyecto para que ese día podamos concretarlo como Jimin lo merece. ¿Sabías que? Salió el tercer episodio del band BTS. Una manera de sacar de contexto una parte del episodio, después de jugar quién quedaría en cada habitación, a los 4 que les tocó juntos en 2 camas, Suga, Hobi, Nam y Tae. El único que durmió en ese dormitorio fue Suga, porque Nam lo hizo en el diván. Hobi en un sillón y Tae se fue a dormir en la habitación que le tocó a Jungkook con 3 camas. Tae eligió la última cama. Pero las taikacas no dejan echar a volar su mente sexualizada. ¿Y escribieron esto? Oh, Dios mío. Después de que Tae se pusiera sus pantuflas, había otro par justo debajo de la cama. No es de extrañar que la cama de Jungkook se viera tan ordenada, como si hubiera dormido allí más tarde. Bueno, ellas se refieren a esto, no sé si son pantuflas o algo más, pero eso debajo de la cama ya estaba ahí cuando Jungkook eligió su habitación. La cama de Jungkook estaba toda desarmada,
otras apuntando que Tae tenía el pijama desabrochado. Todas cosas absurdas de sus mentes retorcidas. Tae se acostó en la cama más lejana, ahí saca tu conclusión. Al igual cuando les tocó jugar después, Tae le dice a Jimin que lo que hizo no va con las reglas. Jungkook salió inmediatamente en defensa de Jimin. 몰랐어. 오케이, 인정. 다시 처음부터 하자. A lo que Tae no pudo rebatir y se quedó en silencio. El Taekook cada día demuestra ser el chip más falso e inventado por fans que tienen serios problemas mentales. Como una creadora de fanar pornos Taekook y sus secuaces, que etiquetaban a Jungkook para que viera y compartiera sus asquerosos dibujos sexuales en Instagram, y ella, de acuerdo con eso, le daba me gusta a esos comentarios. Se le denunció muchas veces, por años, no se lograba nada, seguía ahí, pero felizmente el martes bajaron la cuenta en Instagram de ese personaje. Muchos especulan que el mismo Jungkook pudo haberlo hecho, porque el Taekooker incluso apeló que su cuenta era verificada, y ni así ha podido recuperarla, perdió las dos cuentas que tenía y no le permite crear nuevamente otra. Cuando Instagram baja cuentas, rastrea el IP y por eso no es posible registrarse nuevamente. No hay pruebas que Jungkook bajó esa cuenta, pero hace pensarlo. Como haya sido, se agradece quien pudo quitar a esa cuenta asquerosa de esa red social. A ver si les quedan ganas de etiquetar nuevamente a Jungkook en sus fantasías retorcidas. Jungkook es un ojo alegre. Esta frase se repite muchas veces en los compartidos de Jungkook en Instagram y TikTok, donde Jungkook da me gusta y comparte videos de chicas haciendo el challenge con la música de Arirang o simplemente porque le gustan los videos. Ahora están acosando a la bailarina que trabaja con ellos, porque Jungkook ha compartido varios videos de ella. Una escribió: ¿quién eres? ¿Por qué a Jungkook le gusta tu publicación? ¿Qué le interesa a ella por qué Jungkook comparte la publicación de la chica? ¿Quiénes son las fans para cuestionar a su artista de lo que comparte o no en redes sociales? Ellas se creen que tienen derecho sobre Jungkook y controlarlo. Repito, la chica es parte del staff y aunque no lo fuera, ¿qué les importa? Jungkook comparte todo tipo de videos, y créanme, si Jungkook estuviera interesado en una chica, nunca lo haría público compartiendo sus videos, sabiendo que lo siguen muchas personas desequilibradas, que piensan que algún día tendrán una oportunidad con él. Muchas creen que Jungkook tiene celos de un chico dentista, y se pasan películas en sus cabezas. Este Jungkook merece que miremos a los dentistas. Jungkook no va a estar celoso por quien se relacionan las fans, le da lo mismo si miran a otros hombres. Si crees eso, sinceramente estás bien loca. Creo que él sería feliz si no lo siguieran personas tóxicas que comentan estupideces en cada video compartido por él. Déjenlo en paz, no es necesario que escriban Jungkook lo compartió, se ven obsesivas y psicópatas haciendo eso. Jungkook es un hombre que va a cumplir 29 años, hecho y derecho, que sabe perfectamente lo que hace, no es un niño y lo ha dicho 1000 veces, y si le gustara a una mujer, como dije, lo último que haría es compartirlo para que locas cuestionaran a la chica. Además, Jungkook ya tiene a su chico rubio desde hace años. Jungkook comparte toda clase de videos, de niños hasta personas adultas mayores. Además, él hace mucho tiempo ocupa sus redes para promocionar a Arirang. ¿No sería mejor, en vez de estar pendientes de lo que hace su artista, se buscaran una vida real para que dejen de acosarlo por las redes sociales? Lo único que van a conseguir es que Jungkook se aleje una vez más de las plataformas por la manera obsesiva que se relacionan con él. Y por eso, no me parecería extraño que él mismo denunció esa cuenta de fanar porno Taekook. A nadie le gustaría verse representado con su compañero en un acto sexual, hay límites para todo, recordar que los chicos son seres humanos, igual que tú o yo, y te hago la pregunta para que empatices. ¿Te gustaría verte en redes sociales en dibujos pornos o siendo acosado por cada publicación que das me gusta o compartes? Creo que la mayoría diría que no, no nos gustaría eso, entonces no hay que hacer lo que a nosotros no nos gustaría que nos hagan, respeto mínimo entre personas para convivir sanamente. Jungkook merece tranquilidad, porque él muestra siempre respeto con sus fans, repliquemos lo mismo de vuelta. Ahora ya lo sabes. Como pudimos ver, BTS ya está en México y fueron invitados al Palacio Presidencial por la misma presidenta, la señora Claudia Sheinbaum. Los chicos, después de una conversación, salieron al balcón en el Zócalo, donde los esperaban más de 50,000 personas. Los medios destacaron como algo histórico, como los primeros en salir a saludar al balcón presidencial. Anteriormente estuvieron The Beatles y Michael Jackson. Cuando salieron pudimos ver a Jungkook cerca de Jin y Hobi. Jimin quedó en la punta del balcón al lado de Nam,
pero Jungkook supo recorrer todo para quedarse cerca de Jimin, incluso pasó detrás de la presidenta. Le dice algo a Nam, probablemente que vaya a hablar, pero él se quedó ahí, con actitud de novio poniendo su mano detrás de Jimin sujetándola en el balcón. Esta escena nuevamente las antis han buscado excusas para decir, él no fue al lado de Jimin, Jungkook teme al micrófono y por eso huyó de ahí, lo que comentaba anteriormente. Algunas creen que Jungkook todavía es un niño o adolescente que recién comienza. Ya no teme en hablar, no se arrancó del micrófono ni nada parecido. Jungkook se ha presentado como solista, en lugares como el Fan Square y salen con esa tontería del micrófono, incluso quedó cerca del podium y al final dijo, gracias a las fans presentes. Así que esa excusa tonta no sirve. Jungkook perfectamente pudo quedarse en el mismo sitio junto a Hobi y Jin, sin necesidad de acercarse o pudo ir, sin quedarse junto a Jimin, también apartando a Suga del medio. Por algo le dicen satélite Jeon, porque siempre lo verás orbitando cerca de su mundo Park Jimin. Salió este video, donde se puede ver que Jikook junto con Hobi, fueron a comer después del encuentro en el Zócalo. Jikook nuevamente compartiendo auto. Así algunos antis dicen que Jungkook no pasa tiempo con Jimin o el grupo, pero vemos lo contrario. Jikook no sube nada de sus citas, siempre son sus compañeros o fans que suben esos momentos a las redes sociales. La verdadera relación privada pero no secreta. Hoy BTS se presentó en México, en la prueba de sonido pudimos ver a Jimin y Jungkook increíbles, felices. Y este momento lindo donde Jimin le toca la cara a Jungkook, son muy tiernos. En el concierto mismo, vimos como ambos se cantaron una parte de la canción Boy in Love, para que mi corazón llegue hasta ti, voy a correr hacia ti ahora mismo. Pero antes, al parecer Jimin no alcanzó a subir la polera de Jungkook, porque se vio que lo tomó, pero Jungkook no la dejó pasar y él le subió la polera a Jimin, lo puso contra su cuerpo y expuso sus abdominales. Como solía hacerlo en el pasado. No solo eso, en esta parte Jungkook apunta y comienzan a bailar, ambos destacan, lo hacen en una coordinación perfecta. Y Jungkook sigue como camarógrafo personal de Jimin, enfocando su rostro, voz y baile perfecto. Tengo que hablar de este momento donde nuevamente los Taekookers están escribiendo groserías al respecto. En la parte del coro de Come Over, Tae le hace un gesto a Jungkook, como si estuviera cabalgando un caballo, obviamente jugando. Incluso se puede ver a Tae ponerse así a un lado simulando la cabalgata, no de frente. No fue nada grosero ni fuera de lugar, simplemente un momento divertido. Pero anda a hacerles entender eso a las taecacas llenas de pornografía en sus cabezas. Lamentablemente Jikook fue separado por Nam en el momento donde se sientan a decir las palabras finales, literalmente se metió en medio, causó mucha risa en algunas y más en otras molestia. Aunque quiero decir que Nam haciendo esas cosas, hace el Jikook más evidente. Pareciera que le tuvo miedo a cómo se iban a comportar ambos sentados en México, porque no le causó gracia cuando en el paso ambos se tocaban, miraban y reían. Suficiente de Jikook por hoy, pareciera que dijo. A estas alturas, ya da igual. Jikook siempre será inseparable, para ellos, nunca será suficiente. No importa la distancia ni cuántas veces intenten separarlos.
Jungkook siempre encontrará la manera de mirar a Jimin. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.